¿Te gustaría incrementar la visibilidad, el tráfico y el negocio de tu canal de Instagram de manera rápida y ágil? ¿O bien todavía no tienes un canal de Instagram y te gustaría crear uno, pero aprendiendo de lo que hacen las mejores marcas a nivel nacional y a nivel internacional en poco tiempo y a poco coste? Pues bien, si te encuentras en una de estas dos situaciones, esta cápsula te puede interesar mucho. En esta cápsula vamos a analizar 29 puntos que están cumpliendo hoy en día las marcas líderes en Instagram a nivel nacional y a nivel internacional para triunfar y para maximizar la visibilidad, la interacción y sobre todo el negocio que generan a través de esta red social. En esta cápsula de 29 puntos nos centraremos en 3 bloques de contenido. El primero es un bloque relacionado con el contenido visual, la adaptación visual que tiene que tener tu canal para que realmente generes un alto impacto. El segundo punto es conocer todas las funcionalidades que nos ofrece Instagram para que le saques el máximo partido y así ganes el mayor alcance posible. Y el tercer punto está relacionado con los dos anteriores y es entender cómo funciona el algoritmo de Instagram para poder vencerlo y así maximizar la visibilidad de tu marca de manera rápida y al menor coste posible. Así pues, no te lo pierdas y vamos allá. Muy bien, pues vamos allá con la checklist que os había prometido. Una checklist con 29 puntos clave que debes de aplicar en tu modelo de negocio si quieres replicar el éxito que aplican las marcas líderes que hoy triunfan en Instagram. Todo esto es fruto de la consultoría y del análisis de miles y miles de perfiles que hacemos aquí detrás en la consultora, monitorizando miles de perfiles a través de Instagram. Vamos allá pues con el punto más importante, que es esta checklist. Recordarte que si te quedas hasta el final de este vídeo vas a poder acceder a todas estas slides y sobre todo a esta diapositiva de aquí. Te la cuento. Aquí tienes los 29 puntos que debes de cumplir o que como mínimo debes de revisar para ver si los estás cumpliendo y hacer un tic al final de esta presentación y ver cuáles son los puntos de mejora para tu marca. Vamos pues con el primero. Vamos a ir de aspectos más visuales a aspectos más estratégicos y luego profundizaremos sobre cómo podemos vencer al algoritmo de Instagram. El primer punto es un aspecto relacionado con temas visuales y debes de preguntarte, ¿estás usando un tono de color definido en tu perfil? ¿A qué me refiero? Me refiero a si estás utilizando tonos cálidos, tonos fríos, pero en cualquier caso estás siendo armónico, homogéneo con los tonos de colores que estás utilizando. ¿Por qué es importante? Es importante porque el ojo humano tarda un segundo y medio en decidir si entra o se va del perfil de Instagram. Esto hace que sea muy importante que la composición de colores y que los tonos, al ser homogéneos, den sentido a lo que el usuario se ve y que por lo tanto se quiera quedar en el perfil. Este punto es muy importante. Segundo punto, pregúntate, ¿estás usando una paleta de colores definida? ¿A qué me refiero con esto? Pues mira, aquí tienes 3 ejemplos clarísimos. El primero de Globo, el segundo de la NASA, el tercero de Zara. Como puedes observar, las composiciones de colores y las paletas tienen sentido visual. Podemos ver cómo un globo está trabajando los tonos más amarillos, cómo lo combina con producto y con temas relacionados con la comida, o como por ejemplo la NASA está centrándolo en colores más terrosos, azulados, grisáceos, pero veis cómo todo tiene una paleta de color con un sentido, ¿no? Zara, lo mismo, ¿de acuerdo? Podemos ver cómo también es armónico lo que ven nuestros ojos. Tienes que ver que no llame la atención y sobre todo que no sea algo como muy chillón o dispar o que tengas tipos de colores que no tengan sentido entre sí, que colisionen a nivel visual. Ten en cuenta estas referencias porque este es un aspecto muy importante en el que muchas compañías, incluso grandes, fallan hoy en día. El tercer punto es preguntarte si tienes una estructura de fondos y composición para tu muro, para tu feed. Este aspecto es fundamental porque cada día veo miles de perfiles que fallan en lo mismo y fallan en que no tienen en cuenta las profundidades visuales. Fijaos en este ejemplo de Aperol, aquí podemos ver cómo están mostrando la copa, el momento de vermut, y vemos como todas las imágenes tienen pues, un fondo, una estructura, una composición, una profundidad similar. Si ahora, por ejemplo, en lugar de tener estas panorámicas de Aperol, tuviéramos producto pegado a la vista, claro, veríamos cómo
estas imágenes colisionan y distorsionan con esta armonía o arquitectura visual que han creado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con cómo presentamos las imágenes. Si tenemos un feed con imágenes con alta profundidad, vigilemos en no poner imágenes con corta profundidad, porque esto va a colisionar, ¿de acuerdo? Fijaos en el ejemplo de Barceló, de Ron Barceló. Ellos optan por una profundidad menor que la de Aperol, donde muestran aspectos y elementos concretos, la botella, unos altavoces, y vemos cómo es armónico todo lo que presentan a nivel de profundidad, ¿no? A nivel de composición. Jagger, pues lo mismo. Si os fijáis, vuelve a tener sentido todo lo que presenta, ¿no? Todo es armónico, todo tiene una profundidad similar y no hay elementos de distorsión o colisión a nivel de estructura. Muy bien. El cuarto punto está más relacionado con la edición de las imágenes. Estos aspectos son aspectos muy importantes que aplican influencers, marcas líderes y que os voy a contar ahora mismo, ¿no? El primer punto, es muy importante que tus imágenes y tus fotos tengan una alta luminosidad, porque aquellas imágenes con mayor luminosidad tienen un 24% más de likes que las que son más oscuras. Esto tiene todo el sentido del mundo porque al final estás iluminando a tu contenido, ¿de acuerdo? El segundo punto, es importante que tengan fondo, lo que hablábamos anteriormente, que haya profundidad. Aquellas imágenes con mayor espacio en el fondo generan un 29% más de likes. Y un aspecto que me llama la atención y que es curioso es que las imágenes azuladas tienen un 24% más de likes. Eso lo vemos en muchos logos de muchas compañías, cómo utilizan los tonos azulados, son tonos armónicos, tonos que dan sensación de calidez, de bienestar y hacen que al final el usuario pues, pase más tiempo viendo esas imágenes y en consecuencia haya más probabilidad de interacción. Es importante también utilizar un único color dominante en nuestras imágenes, es decir, si vamos a incluir muchos colores dominantes, ¿qué sucederá? Que colisionará visualmente el concepto que queremos trasladar y el usuario dirá, ostras, qué raro es todo esto, ¿no? Y se irá. Importante también trabajar imágenes con baja saturación, tienen un mayor porcentaje también de likes, es un aspecto interesante, e imágenes con entorno, lo veíamos antes, ¿no? Incluso con niveles de textura importantes. Aquellas imágenes que respetan este requisito tienen mayor interacción, un 79% más de likes, porque al final tiene un sentido todo esto. O sea, cuando tienes mayor textura y definición, el usuario ve más lo que hay detrás de la imagen, ¿no? Por lo tanto, la conclusión un poco de este punto es que tenemos que ser muy claros con lo que estamos mostrando a nivel visual y tenemos que respetar una serie de códigos y patrones para que el usuario que viene de fuera diga, ostras, esto tiene sentido, y sobre todo el ojo humano, que lo tenemos muy loco, que se va por todos lados, se centre en aquello que tú estás mostrando y digas, ostras, lo dirijas, ¿no? Perfecto. Muy importante hablar de los filtros. Los filtros de marca son filtros que debes usar siempre para que el filtro de todas las imágenes que tengas sea homogéneo y no lo estés cambiando cada 2×3. Estos son los filtros más relevantes en Instagram, ¿de acuerdo? Los más utilizados, pero tú puedes utilizar uno personalizado perfectamente. El tema es que tengas en cuenta este aspecto de los filtros y que siempre seas homogéneo y los respetes. Punto 6 de esta checklist. Aplicaciones para editar imágenes. Aquí podéis ver aplicaciones que utilizan los principales influencers. Esto lo hemos preguntado a muchas marcas que utilizan sistemas de edición e incluso influencers, y aquí podéis ver las herramientas que usan, ¿no? VSCO, esta primera, que destaca por la gran cantidad de filtros que ofrece, vintage, cálidos, saturados, de todo tipo. Snapseed, que destaca también por muchas cosas, pero sobre todo permite ampliar fotografías sin que éstas pierdan calidad y editarlas de forma muy selectiva y muy a medida. Y la última sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Photoshop Lightroom, que es un programa de Adobe y que es más sofisticado, pero bueno, muy potente, y con estos tres tenéis suficiente para poder tunear, para poder editar las imágenes como si fuerais verdaderos profesionales, ¿de acuerdo? A nivel de medidas, bueno, explicaros que estas son las medidas que tenemos que respetar en función del tipo de imagen que queramos subir a Instagram. Esto tampoco tiene más, es ceñirse a las reglas de Instagram. Y estas son las medidas recomendadas de los stories, ¿de acuerdo? Aquí el único tema a destacar es que si queréis
una mayor resolución en los stories. Os recomendamos subir imágenes 1127 x 2008 y así Instagram reconoce mayor tamaño y te da una mayor calidad. Esto es importante porque los Instagram Stories a veces aparecen un tanto distorsionados. El punto 9. Punto 9 es interesante. Consiste en tener claro que debemos de combinar la fotografía en nuestro muro de Instagram con los vídeos. Las fotos nos van a dar mayor volumen de interacción, los vídeos mayor volumen de visualización. ¿Tiene sentido? El vídeo lo miras, lo visualizas y la imagen, pues si tiene una llamada a la acción, un call to action, un CTA, hará que pues interactúes con ese contenido, hagas un comentario, hagas un like o hagas un save, un guardado y por lo tanto el volumen de interacciones sea mayor. Entonces, en función de tu objetivo, de lo que persigas con el contenido, piensa qué tipo de contenido debes de utilizar. Yo te recomiendo que combines siempre ambos tipos de contenido porque ambos te aportan calidad, retención del usuario, que al final es lo que queremos para que se quede en casa y nos vea y al final nos compre. Todo esto que estoy explicando, desde aspectos más visuales hasta aspectos más tácticos y estratégicos, todo se hace para vender más. Por lo tanto, es muy importante que tengáis claro que Instagram es una herramienta de venta y que para poder estar bien y como Dios manda en esta herramienta tenemos que cumplir una serie de requisitos que son los que os estoy explicando. El punto 10. El punto 10, aquí tenemos que quitar el logo de Pernod Ricard. El punto 10 es un tema interesante. Habla de que si publicamos rostros de manera puntual en el perfil de Instagram, vamos a obtener una mayor vinculación o relación o interacción con nuestra audiencia. ¿Por qué? ¿Por qué será esto, no? Pues bien, esto es debido a varios motivos. En primer lugar, es porque las marcas que hacen esto se están mostrando como marcas mucho más abiertas, más humanas, donde hay gente detrás, ya sea los trabajadores, ya sea los directivos, que muchas veces se esconden y estamos viéndolo a través de muchos perfiles de, por ejemplo, Banca Americana o algunas petroleras o algunas compañías de gran consumo, como los presidentes están empezando a salir, a hacer un Stories, un Instagram TV, y todo esto, claro, al final la gente lo ve y dice, ostras, pues no son tan malos, ostras, pues son de verdad o existen. Entonces, a esta cercanía al usuario le encanta. Y por lo tanto, mostrando testimoniales, trabajadores, consumidores o clientes felices, con un rostro en el cual pues, se vea que no sea muy forzado ni muy promocional, pues hará que la interacción se dispare. Aquí vemos ejemplos de Ron Brugal o de Aperol, donde pues, vemos momentos de consumo espontáneos y este tipo de contenido funciona muy bien. También te recomiendo que no abuses de este recurso porque no es bueno, ¿de acuerdo? Es combinarlo puntualmente para generar cercanía y humanizar tu marca. El punto 11. Muy importante. ¿Cuánto debo publicar de producto y cuánto debo publicar de información? Pues bien, aquí la regla que yo te recomiendo es la del 80-20. 80% de contenido dedicado a informar, a evangelizar, a aportarle valor sobre la temática de tu cliente. Si vendo bicicletas, pues sobre el mundo del ciclismo, del deporte o de las escapadas o de lo que sea. Y luego un 20% de contenido centrado en, pues vendo estas bicicletas, tengo estos componentes, de forma muy directa, porque al final el usuario que sigue una marca lo hace para aprender y nutrirse de valor. No me cansaré de repetir esta palabra, valor, 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 valor. Las redes sociales, si os centráis en generar valor, son un éxito asegurado. Si las utilizamos como un escaparate, como algo frío o como algo 100% pues, promocional, pongo mi folleto, no te funcionarán. Entonces, 80% del contenido es para informar, evangelizar y el 20% es para ofrecer tus productos, porque al final te siguen porque les parece atractivo lo que tú estás ofreciendo. Un aspecto muy importante para triunfar en redes sociales, y esto lo hacen las marcas líderes y sobre todo las marcas listas, ¿no? ¿Por qué digo listas? Porque cuando tú te apalancas en el contenido que generan otros, claro, estás consiguiendo dos cosas. Uno, que el contenido lo genera otro, por lo tanto tú no tienes que asumir los costes de la generación del contenido. Y dos, te estás beneficiando de que cuando publicas ese contenido, normalmente suele ser un contenido muy atractivo, como vemos en el caso aquí de GoPro o de Jägermeister. El usuario que está viendo esto dice, ostras, este contenido es muy atractivo,
lo ha hecho un usuario, porque se ve cuando un contenido está hecho por un usuario, cuando es corporativo, lo ha hecho una marca. Y esto genera cercanía, empatía, y dice, ostras, esto es real, esto existe, o sea, me siento identificado con ello. Y por lo tanto, es una muy buena estrategia. Hay una marca que os recomiendo que visitéis que se llama Westwing. Es un e-commerce de productos de decoración del hogar, que publica de 5 a 6 contenidos en Instagram al día, y todos son contenidos generados por usuarios, lo que os decía, se apalanca en su audiencia para generar contenido. Van a la pestaña de etiquetados o a los mencionados y ven a aquellos usuarios que les están mencionando o etiquetando. Este contenido, o sea, son mecánicas que vosotros podéis fomentar. En la biografía podéis incluir el hashtag y podéis fomentar también mecánicas en las que pidáis contenido a vuestros usuarios utilizando vuestro producto, y esto al final lo que hace es generar una cercanía enorme, una credibilidad sobre lo que hacéis muy grande, y al final es una gran estrategia. Y luego a nivel visual son contenidos que tienen un porcentaje superior de interacción porque tienen una alta calidad. Muy bien, punto número 13, la geolocalización. La geolocalización es fundamental que la tengáis en cuenta en todos aquellos contenidos que publiquéis. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, pues porque cuando estamos publicando contenido, como este caso de Brugal o de Aperol o de otras muchas marcas, fijaos que aparece la descripción de la geolocalización. Cuando alguien esté buscando en la geolocalización X o Y, la ciudad, el pueblo, el destino que sea, van a aparecer todas aquellas marcas que están geolocalizadas en aquel lugar. Esto al final lo que te da es un alcance mayor sin necesidad de invertir en publicidad, y además el ojo humano, el usuario, cuando ve que los contenidos están geolocalizados, los percibe como más creíbles, ¿de acuerdo? Y entonces estás ganando dos cosas. Por un lado, posicionamiento orgánico, por otro lado, credibilidad. Y eso es algo muy importante, que muy pocas compañías lo están haciendo y que te recomiendo, que geolocalices todo aquello que hagas para tener una mayor visibilidad en aquella área geográfica y generar más credibilidad. El punto 14 va al hilo con el anterior y es un punto fundamental. Consiste en etiquetar a marcas o perfiles afines a tu producto. Me explico. Aquí veis un ejemplo de Ron Brugal y otro de Estrella Damm. Ron Brugal, que patrocina un festival, y cómo etiquetan al festival. Esto tiene varios objetivos y también veis cómo lo geolocalizan. Tiene varios objetivos. El primero es que al etiquetar apareces en los etiquetados del festival. En este caso el festival es una página de Instagram que tiene a su vez muchos seguidores, y tú apareces en los seguidores, en los etiquetados de esta página. Por lo tanto, todos los seguidores de ese aliado o partner tienen probabilidades de verte. Por lo tanto, estás ya ganando visibilidad orgánica sin necesidad de invertir más dinero. También es muy importante para etiquetar a usuarios o a influencers para que sepan que existes y por lo tanto digan, ostras, mira, esta marca existe, me etiqueta, la voy a seguir o no, o la voy a tener en cuenta. O sea, probabilidades de generación de contactos y de generación de alcance orgánico, y es una funcionalidad muy importante. También es muy importante todo esto que os estoy explicando, los etiquetados, la geolocalización, el contenido generado por el usuario. Todo esto es fundamental para que el algoritmo de Instagram vea que vuestra página está teniendo actividad y que vuestra página es una página relevante para la plataforma. En el momento que ven esto, automáticamente el posicionamiento, el ranking de vuestra página en Instagram sube y tendréis mayor alcance orgánico que otras páginas. ¿Cómo funciona esto? Pues esto es un algoritmo como el algoritmo de Google o como otros muchos algoritmos como el de YouTube. Al final es cuantas más interacciones y más movimiento generes en función de aquellos parámetros que valora Instagram, que son estos que os estoy explicando, pues mayor visibilidad y mayor exposición tendrás. Como muy bien sabes, el algoritmo de Instagram, si tú tienes 1000 o 10.000 seguidores, no va a impactar a todos. Por lo tanto, porque al final cada vez lo van a ir limitando el alcance orgánico. Entonces, para que tú tengas mayor alcance orgánico sin necesidad de inversión ni poner dinero, la clave es que respetes todas estas mecánicas para que el algoritmo diga, ostras, eres una página relevante, te voy a dar más cobertura. ¿De acuerdo? Muy importante. Muy bien, pues ahora entramos en un punto que es muy relevante también para el algoritmo de Instagram, que son los hashtags. Los hashtags es fundamental que los definas con inteligencia y con relación a tu negocio.
¿A qué me refiero? Es decir, un hashtag tiene que tener, es un identificador, es como el DNI de tu marca en Instagram. Y es el identificador que te permite luego que la gente te etiquete y te localice. ¿De acuerdo? Es como el localizador. A partir de ahí, ¿qué tienes que hacer? Tienes que crear un hashtag que tenga pues, el nombre de la marca y que esté asociado al nombre de, por ejemplo, una campaña. ¿De acuerdo? O sea, en este caso, vemos el ejemplo de Aperol, es Aperol Chiringuito Party, que esta fue una campaña que tuvo mucho éxito. Vemos cómo, y la compartieron muchos usuarios y muchos influencers, vemos cómo ellos se centran en crear este hashtag y piden luego que la gente lo comparta, lo consuma y demás. Entonces es muy importante que te centres en crear tu propio hashtag asociado a una campaña concreta, momento verano, momento invierno, momento otoño, Black Friday, Navidad, San Valentín, lo que sea. Pensando en momentos concretos en los cuales quieras generar visibilidad o una acción, una campaña o una promoción, poniendo a tu marca y acompañándola del nombre de la campaña. ¿De acuerdo? Muy importante este aspecto. Otro aspecto es que te preguntarás es ¿cuántos hashtags debo de incluir en mis posts? Pues mira, aquí la recomendación es máximo entre 5 y 7 para no confundir al usuario y buscar hashtags que estén relacionados con tu negocio o con tu territorio. Si estás vendiendo, ofreciendo complementos de fotografía o tienes un estudio de fotografía, pues vamos a buscar aquellos hashtags relacionados con la fotografía que sean notorios. Por ejemplo, aquí tienes unos cuantos, ¿no? Photography, travel photography, etcétera, etcétera. Entonces vamos a intentar buscar similitudes y hashtags sinónimos con aquel territorio o aquel concepto que queremos desarrollar. ¿Esto al final qué permite? Te permite amplificar el alcance orgánico, te permite llegar a mucha más gente y al algoritmo de Instagram le gusta mucho que las marcas utilicen hashtags para poder posicionar sus contenidos a través de Instagram. Otro aspecto muy importante es que utilices hashtags en momentos concretos, ¿no? Momentos concretos del año. Por ejemplo, vemos este contenido de Fireball, cómo quiere destacar en el Día de los Inocentes y crea pues este hashtag Día de los Inocentes, se apalanca de este hashtag junto con el hashtag de marca, junto con otros hashtags como Son Chupito, Fiestas, Party, Partyland, Fiestón, Fin de Semana, para buscar notoriedad en esos territorios, buscar notoriedad en esas búsquedas que puedan hacer los usuarios, y eso es una estrategia fabulosa. Jägermeister es una compañía que también lo hace muy bien, y te recomiendo que utilices hashtags para momentos temporales, ¿de acuerdo? Y buscar notoriedad en esos picos donde pues, se abre una ventana de oportunidad. San Valentín, Black Friday, Navidades, vuelta al cole, etcétera, etcétera. Y lo que es muy importante es que trabajes hashtags que sean de marca y que sean curiosos y sean estratégicos, ¿no? Por ejemplo, hashtags que son muy potentes que viajan por Instagram, el de Nike, Just Do It, o por ejemplo, el de la joyería Toes Lovers, o incluso el de Schweppes Always Curious. Entonces, es importante que aparezca siempre el descriptor de la marca, tu marca, primero. Nunca crees un hashtag genérico porque eso será un desastre, estarás amplificando el hashtag en sí y amplificando tráfico a otros, pero no hacia tu marca, la gente no te reconocerá. Y es muy importante que dediques tiempo a pensar qué quieres transmitir. Por ejemplo, hay un muy buen hashtag que es el de IKEA que dice mi rincón IKEA, ¿no? Ese es su hashtag bandera y entonces lo tienen clarísimo, lo ponen en la bio de Instagram y es sagrado, ¿no? Luego lo comparten con todos sus influencers y todos sus usuarios. Entonces, para concluir en este bloque este bloque muy importante de hashtags, 3 cosas. La primera, crea un hashtag de marca donde destaque tu marca y la asocies a un valor o a un concepto o a un territorio que sea reconocible por el usuario. Después crea hashtags de campaña para momentos concretos en los que quieras potenciar o promocionar tu producto. Y luego busca hashtags que sean afines al territorio, al concepto, a lo que quieres promover para atraer más tráfico. ¿Para qué nos sirven los hashtags? 1, para que nos identifiquen, 2, para captar más tráfico orgánico y al final, en conclusión, Instagram valorará mucho que utilices estos hashtags y subirá tu posicionamiento orgánico para ampliarte el alcance de tus publicaciones. Muy importante. Te recuerdo que todo esto, estas slides que estás viendo, podrás acceder a ellas si llegas hasta el final de la cápsula para que puedas analizarlas con calma y las puedas digerir mejor cuando tengas más tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien, entramos en un punto apasionante, que es preguntarte, punto 19 de esta checklist, preguntarte si estás utilizando adecuadamente las stories, ¿no? Las stories son una auténtica revolución en el mundo del marketing
y realmente pues están sorprendiendo a todo el mundo. Son un tipo de recurso de marketingiano que no había existido en la vida. Te permite estar más cerca del usuario que nunca, en momentos de consumo puntuales y claves o relevantes para el usuario. Además, Instagram Stories, hoy en día hay más de 850 millones de usuarios en el mundo conectados a diario, consumiendo stories a diario. Y como habíamos comentado en otras cápsulas, casi estamos dedicando y como habíamos dedicado en otras cápsulas, el usuario está dedicando prácticamente 1 hora al día a consumir contenido en Instagram. Gran parte de ello es a través de Instagram. ¿Qué nos permite Instagram Stories? Nos permite aumentar la participación de nuestra audiencia, porque antes solo publicábamos en el muro y ahora tenemos la opción de interactuar a través de un nuevo formato que son las Stories con mayor frecuencia, lo cual es una maravilla. Nos permite hacer marketing en tiempo real, es decir, si tú tienes una hamburguesería, pues te permite hacer impactos publicitarios a las 12 del mediodía, cuando la gente está pensando dónde voy a ir a comer, o antes del fin de semana, o buscando planes de ocio. Es una maravilla. Esto nunca antes había sucedido con la televisión, con la radio, con los exteriores, con la prensa. Es cierto que son soportes publicitarios con mucho alcance, pero no se infiltraban tanto en el día a día de las personas como lo puede hacer hoy en día un Instagram Stories. Es que es increíble. Entonces tienes que aprovecharlo. Te permite además diversificar el contenido que estás publicando en el muro de Instagram. En el muro de Instagram estás creando un contenido muy cuidadito, con todos los requisitos que hemos visto anteriormente, pero en cambio en el Instagram Stories tú puedes ser un poco más atrevido, puedes incluir un contenido pues, que no sea tan visualmente perfecto y puedes arriesgar un poco más. Puedes probar nuevos formatos de contenido, puedes encuestas, puedes utilizar todo tipo de recursos, como veremos más adelante, que permite esta plataforma. Te permite aumentar tu visibilidad sin duda alguna, y además el algoritmo de Instagram valora muy positivamente todas aquellas compañías que están utilizando Stories y sobre todo todas las posibilidades y funcionalidades que ofrece de interacción, encuestas, emojis, etcétera, etcétera. Y por último, te permite generar mucha más cercanía. Lo hemos comentado, estamos mucho más cerca del usuario, podemos estar cerca de las 24 horas del día y esto al final maximiza las probabilidades de negocio. Pensad que esto yo siempre lo miro en clave de negocio, esto es negocio. O sea, tú en el momento en que estás cerca del usuario potencial, al final estás multiplicando tus probabilidades de que te compre y de vender. ¿Para qué sirven las stories? Pues mira, para mostrar tu producto, para retransmitir eventos en directo, para ofrecer más información sobre tu producto, ¿de acuerdo? Ampliándolo con el ver más o con los links de redirección a tu página web, a tu blog. Es una auténtica maravilla. O sea, puedes llevar un usuario de una story al muro de Instagram, a un post, o lo puedes llevar un contenido de un blog. Es espectacular. O para dar consejos de valor. En este caso, Tanqueray, cómo hacer el gin tonic perfecto. O como os decía, en momentos estratégicos de consumo, previo al vermut, previo al fin de semana, previo a la salida en bicicleta, es decir, preparar al usuario para que tenga información y que tenga en mente que estamos ahí con él. Y para, como os decía, interactuar. Esto de las redes sociales va de generar bidireccionalidad, para generar encuestas, para preguntar cosas al usuario y sobre todo preguntar cosas relacionadas con negocio. ¿Qué producto de los que tengo en el portfolio te gusta más? ¿O qué te llevarías de vacaciones o de fin de semana? ¿O qué producto es imprescindible para ti en tu bicicleta? Claro, esto al final te permite estar todavía más conectado con tu usuario y él te tiene más en mente y presente. Por lo tanto, esto es negocio. Las stories son maravillosas. Ahora vamos a hablar de las historias destacadas. Es una funcionalidad muy interesante que tiene Instagram, que nos permite organizar por tipología de temática todo el contenido que publicas en Instagram Stories, que es efímero y que lo puedes hacer permanente. ¿Qué significa esto? Significa que tú puedes ir congelando todo el contenido de Stories que te interesa y que crees que es relevante y lo puedes ir organizando por tipologías de contenido. Esto es muy interesante porque al final es como una página web. Ellos, la gente de Instagram, son buenísimos, han sido capaces de crear un propio ecosistema donde un usuario que no te conoce viene de fuera, aterriza en tu perfil, lo primero que ve es si visualmente todo es acorde y después pues lo valora y dice, ostras, qué interesante, vamos a ver qué tienen las historias, vamos a ver qué está publicando, de qué manera lo está haciendo, y pensad que todo eso al final es ganar cuota de atención y es ganar visibilidad y posibilidades de negocio, ¿no?
Vemos como Aperol o Ron Barceló aquí muestran ejemplos muy interesantes, como Ron Barceló se centra en el contenido de sus eventos y sobre todo en Desalia, que es uno de los contenidos más destacados a nivel visual y es un contenido muy potente. Es muy importante que pienses que todas estas historias destacadas debes de organizarlas por tipología de contenido, por temática. Piensa en aquellos puntos en los cuales te interesa conectar con tu usuario. En el caso de Schweppes son tipos de productos, pero podrían ser tipos de gin tonics, o en el caso de Brugal son eventos única y exclusivamente, pero en el caso de una tienda de bicicletas podrían ser pues rutas, escapadas o cosas técnicas del mundo de la bicicleta. Es muy importante tener esa visión estratégica. Y después está Instagram TV. Instagram TV es una plataforma que al principio no funcionó muy bien porque no traccionaba, porque quería competir con YouTube y claro, YouTube es imbatible, indiscutible, y al final vieron la manera de encajarlo. Por un lado tenemos las stories, que es un contenido de 15 segundos efímero, por otro lado el contenido en el muro, que es un contenido que sí, en el caso de ser vídeo, dura 1 minuto. Entonces lo que hicieron fue todos aquellos contenidos que se consideraban interesantes, pues que se pudieran ampliar a nivel de duración a través de esta funcionalidad que fuera Instagram TV. Y esto ha funcionado francamente bien. ¿Para qué tipo de compañías? Pues compañías que ofrecen, por ejemplo, automoción, que ofrecen reviews de producto, pruebas de conducción, pues ahí todo ese contenido lo podemos ver de manera amplia en las Instagram TV. Para gente que se dedica al mundo de la enseñanza o del coaching, como Tony Robbins, como Borja Vilaseca, que amplían su contenido a través de stories con contenido sobre charlas, encuestas y demás, ¿no? Es una funcionalidad que te la recomiendo siempre y cuando tu compañía sea capaz de generar mucho valor añadido y sobre todo que el usuario encuentre algo diferencial. Entrevistas, encuestas, eventos, o sea, pero algo que realmente tenga una carga de valor muy importante para tu usuario. Y al algoritmo de Facebook le encanta que utilices esta herramienta. ¿Por qué? Porque es una funcionalidad que todavía no tiene el alcance o el potencial que a ellos les gustaría y en consecuencia te van a dar mayor cobertura orgánica si la utilizas y podrás llegar a más usuarios de tu base actual, sin necesidad, lógicamente, de invertir dinero. La otra pregunta es, ¿cuántas publicaciones tengo que hacer en mi post? Pues bien, lo que te recomiendo es que publiques entre 1 y 2 posts al día, como mínimo. Hay compañías como Westwing que publican muchísimo más, hasta 5, pero lo hacen porque se apalancan en el contenido generado por el usuario. Es muy importante que seas muy frecuente y regular, ¿de acuerdo? Y entre 1 y 2 posts. Y en Stories, mínimo 1, pero puedes hacer muchos más. Al final es muy importante que la frecuencia sea elevada y constante. ¿Y en qué horarios? Pues bien, dependerá de tu tipo de producto. Si estás centrado en el desayuno, en la merienda, en el vermut, en el fin de semana, en el verano, depende, eso lo sabes tú mejor. Pero lo que está claro es que entre semana está demostrado, hay más interacción en Instagram y las franjas horarias que mejor funcionan son mañana, mediodía después de comer y noche. Y en la noche es donde los vídeos tienen un mayor volumen de interacción y de visualización y de participación. Por lo tanto, tenlo en cuenta a la hora de crear este contenido y adáptalo a las necesidades de tu audiencia. Y después está un punto muy interesante que es ¿cuán largo o cómo debe de ser el texto que acompaña a mis imágenes? Pues bien, aquí te mostramos 2 ejemplos de Jagermeister y de Ron Barceló. Yo te recomiendo que la longitud sea de entre 138 y 150 caracteres porque tienes que ser muy conciso, muy concreto y aportar valor en muy poco texto, porque en Instagram lo que estamos haciendo es ver contenido visual. Y cuando el contenido visual nos llama la atención, vemos si el contenido, texto que lo acompaña, es de valor y es relevante. Tenemos que ser muy claros, muy específicos. Si es una promoción, pues poner un identificador, una llamada a la acción. Ser muy claros y no enrollarnos mucho. Solo puedes superar los 150 caracteres si realmente quieres compartir un contenido de valor que realmente sepas que a tu audiencia le vaya a venir muy bien y se lo vaya a leer. Que esto sucede en el mundo del coaching, por ejemplo, los coaches escriben unas parrafadas importantes y la gente lo lee, ¿de acuerdo? E interactúa. Miraos el Instagram de Borja Vilaseca, que es un muy buen ejemplo de lo que os estoy comentando. Y después están los emoticonos. Los emoticonos se han convertido en el nuevo lenguaje internacional, no tiene fronteras, del mundo de las redes sociales. Se utilizan en YouTube, se utilizan en WhatsApp, se utilizan en Instagram, en Facebook, en todas las redes.
y el algoritmo de Instagram valora muy positivamente que se usen. Es muy importante que los uses y en gran medida y en cada uno de los contenidos y en los posts, porque esto ayudará a que tu alcance orgánico crezca y sea mayor. Por lo tanto, tenlo muy en cuenta y muy presente, además de que a nivel visual aligeran mucho la carga de texto en los contenidos y le dan un tono amable, divertido y más friendly. Y antes de llegar al último punto, tenemos este aspecto que tenemos que respetar, que es que todos los contenidos o los comentarios que generen los usuarios deben de ser respuestos, los debemos de contestar de forma rápida y ágil. ¿Por qué? Pues porque al final el algoritmo de Facebook lo va a valorar mucho, porque va a entender que tú eres una marca pendiente o atenta a lo que tu comunidad realiza, y luego deberás de seleccionar el tipo de tono, un tono más correcto, un tono más cercano, como en el caso de Hawkers, o un tono más amigable, como en el caso de Pompey. Pompey es una compañía que trata a sus usuarios como si fueran prácticamente amiguetes, porque han sido capaces de crear una comunidad, un movimiento más allá de una marca, ¿no? Por lo tanto, selecciona el tono que creas que sea más compatible con tu audiencia y sé muy rápido contestando todo lo que publican. Y ya para acabar, el último punto, y no menos importante, este es un punto que te lo recomiendo una vez tengas los 28 puntos anteriores ya bien definidos. Consiste en entender y en utilizar todas las herramientas de tráfico pagado que nos ofrece Instagram. Y son muy útiles, la verdad. Nos permiten varias cosas, nos permiten amplificar la audiencia de manera rápida, llegar a más usuarios similares a los nuestros, nos permite captar leads, hacer encuestas para captar su email, nos permite redirigir, por ejemplo, a nuestro e-commerce a través de Instagram Shopping. Hay muchas funcionalidades que esto pues merece una cápsula aparte que trataremos más adelante. Todo lo relacionado con tráfico pagado es muy interesante, pero mi recomendación es empieza por tener un buen muro orgánico, un buen muro con todos esos requisitos que hemos ido comentando en esta cápsula, y cuando estés preparado, entonces activas y accionas los diferentes botones y palancas que te ofrece Instagram a nivel de tráfico pagado. No lo hagas antes porque no te sentirás tan seguro ni tan cómodo ni maximizarás el impacto de tus publicaciones y acciones. Así pues, nada, llegado a este punto, lo dicho, vas a poder descargarte todas estas slides y sobre todo descárgate esta de aquí, y cuando tengas tiempo y estés más tranquilo, más relajado, te imprimes esta pantalla, esta diapositiva y tratas de hacer el diagnóstico de tu página de Instagram. ¿Cuántos de estos puntos estamos cumpliendo y cuántos no? Y trata de hacer un seguimiento periódico. Yo recomiendo que cada 15 días vayas siguiendo con este patrón, con esta checklist, cuántos de estos puntos estás cumpliendo, porque ya verás cómo mejorarás rapidísimo, mucho más de lo que te imaginas en el menor tiempo posible. Verás cómo rápidamente puedes simular y modular a esas marcas que lo están haciendo muy bien en redes sociales. Y te animo a que lo implementes rápido. La parte del conocimiento ya la tienes, te la he explicado, ahora te falta la parte de la materialización, la accionabilidad, es la más importante, así que no pierdas mucho tiempo, actívalo lo antes posible, haz esta checklist y nada, cuéntanos qué tal te va, escríbenos cuando tengas buenos resultados, y espero que esta cápsula haya sido de mucho valor, que te haya inspirado, que te haya abierto los ojos en muchas cosas y sobre todo que tengas mucha suerte con tu canal de Instagram y que tengas muy buen rendimiento, y sobre todo escríbenos cuando obtengas los resultados que esperas. Hasta pronto, un abrazo.